Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Quisiera que en preparación para el sermón de esta mañana abrieran sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 6. Vamos a dar inicio con una oración y con esto daremos inicio a la exposición de la palabra de Dios. Mateo capítulo 6. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Quiero pedirte que en esta mañana seas tú el que habla a nuestras vidas y que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que traiga gozo y paz a nuestro corazón. Te pido, Padre, que por medio de tu palabra podamos ver, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros y nos permita, Señor, sentir tu presencia, comprender tu palabra, pero sobre todo, Señor, llevarla a la práctica en nuestra vida. Te agradezco esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Quisiera pedirles que abrieran sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 6 del verso 31 al 33. Quiero leerles un versículo en el que llegan a este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 27. El Señor Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y quiero iniciar a partir de este versículo y vamos a leer a continuación lo que dice el Evangelio de Mateo. Recuerdo cuando era estudiante que teníamos algunas actividades dentro de la formación profesional en la que nos permitían fomentar la habilidad de cooperar y de razonamiento de manera colectiva. Una actividad de estas se centró en estudiar o en, de alguna manera, tratar de que identificáramos qué era lo más importante desde la perspectiva de diferentes participantes. La maestra en ese entonces, perdón, el profesor en esa ocasión, nos dijo que imagináramos por un momento que estábamos varados en una isla desierta. Como equipo, como grupo, tendríamos que decidir, había hombres y mujeres, tendríamos que decidir qué artículos serían importantes para tener estadía en este lugar, en esta isla desierta, qué sería lo más importante. Fue gracioso porque algunas de las respuestas vinieron de algunos de los miembros del grupo, fueron muy por más interesante. Obviamente las mujeres, las jóvenes en aquel entonces, pues como grupo decidieron que lo más importante, los artículos más importantes para ellas eran los artículos de higiene. Los hombres, sin embargo, no le dieron tanta importancia. Siguiendo en ese escenario de ejemplo, la discusión ahora se centró en que imagináramos por un momento que íbamos a realizar un viaje a la luna. Y nos preguntaron cuáles serían las cosas más importantes que tendríamos que llevar a ese viaje. Recuerdo que hubo una serie de discusiones, algunos se exaltaron en la discusión, llegaron a ser muy fuertes. Sin embargo, sobre lo que era importante para ese viaje. Sin embargo, para vergüenza de todos los que habíamos participado en el viaje, cuando el profesor nos señaló la conclusión de nuestro trabajo, del trabajo del grupo, es que simplemente ninguno de nosotros había pensado en que necesitábamos llevar oxígeno dentro de todos los artículos de los que habíamos hablado. Así es que el viaje a la luna era imposible. Y recuerdo estas cosas como parte de esa formación y obviamente me di cuenta de algo muy importante en esa ocasión. Que en los asuntos importantes de la vida siempre vamos a tener desacuerdos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente a la hora de valorar lo que es importante y lo que no es importante. Esto tuvo mucho efecto en mí. De hecho, también me llevó a pensar con más seriedad acerca de aquellas cosas que doy por sentadas. Es decir, ¿a qué me refiero? Como estudiante, normalmente damos por sentadas ciertas cosas en nuestra vida. Tenemos casa, tenemos comida, tenemos agua, inclusive tenemos el aire e inclusive damos por sentado el hecho de que tenemos la vida garantizada. Obviamente esto no es del todo cierto. Las preguntas planteadas en esas actividades son paralelas a algunos de los tópicos o las preguntas que todos y cada uno de nosotros deberíamos de hacernos a lo largo de nuestra vida. No estamos de hecho ninguno de nosotros varados en islas desiertas, aunque nos sintamos por algún momento en esa situación, ni tampoco nos vamos a dirigir a un viaje a la luna. Pero todos tenemos nuestras opiniones acerca de qué tipos de cosas son más importantes para el lugar en el que nos encontramos en este momento. Así es que una pregunta con la que quiero que partamos el día de hoy en nuestro estudio es que
¿Qué es lo más importante para nuestra vida, para tu vida, para mi vida? Obviamente, la respuesta a esta pregunta va a definir a lo que le damos sentido y lo que nos hace sentir plenos y seguros a lo largo de nuestra vida. Cuando no obtenemos estas cosas o estos temas no los atendemos, obviamente lo primero que vamos a experimentar cada uno de nosotros en algunos casos es ansiedad, preocupación, frustración o enojo. Así es que a medida de que vamos avanzando en la vida, vamos envejeciendo, nuestra respuesta a esta pregunta va a cambiar de manera constante, es decir, cada vez vamos valorando ciertas cosas que antes no valorábamos. Por ejemplo, cuando éramos bebés, seguramente nadie lo recuerda, pero cuando éramos bebés, lo más importante para un bebé era sentirse satisfecho, es decir, tener comida, sentirse abrigado y sentirse amado. Obviamente, conforme vamos creciendo, esto cada vez va cambiando. Conforme vamos avanzando en la edad, nuestras necesidades básicas van cambiando de época en época. Hay cosas a las que ya no le damos tanta importancia, sin embargo hay cosas a las que sí valoramos y muchas veces les damos más valor que a lo que es realmente importante en la vida. Hoy estamos cerrando el tema que hemos estado viendo en las últimas predicaciones acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. Hoy vamos a centrarnos en un pasaje que se encuentra dentro del Sermón del Monte y que creo que describe el mayor impacto que el reino de Dios va a tener en nuestra vida y que obviamente va a responder a esta pregunta acerca de lo que es importante. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 6 del verso 25 hasta el 34. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El punto que vamos a revisar hoy, en esta mañana, es que todos tenemos diferentes respuestas a esta pregunta que les había hecho. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Por supuesto, la respuesta a esta pregunta va a describir las cosas que tenemos o los temas que tenemos y que buscamos en nuestra vida. Y el éxito de esa búsqueda va a determinar nuestra satisfacción y nuestro sentido de seguridad. El fracaso en esa búsqueda va a ocasionar cierta ansiedad, inclusive frustración o preocupación. Muchas veces cuando miramos este pasaje que acabamos de leer, nos concentramos en la advertencia de Jesús de que no debemos preocuparnos ni tener ansiedad por ciertas cosas en la vida, sino que busquemos y confiemos en que Él se encargará de todo esto. No quiero cuestionar esta observación de ninguna manera. De alguna forma es una promesa. Realmente no creo que la imagen la tengamos completa a simple vista. Es necesario que nos demos cuenta de que a la luz de lo que descubrimos, de lo que hemos estado viendo del reino de Dios o el reino de los cielos, creo que hay algo importante que no debemos dejar de lado con respecto a este pasaje. El punto que creo que el Señor Jesús está tratando de enseñarnos, de enseñarle a sus oyentes, no es lo siguiente: lo que buscamos en la vida diaria no es tan importante como lo que debemos buscar con prioridad. En otras palabras, Jesús no está diciendo, no te preocupes por lo que comes o por lo que bebes o por lo que vistes. Pero sí lo que está diciendo es que la búsqueda del reino de Dios y su justicia debe tener prioridad
sobre otros temas u otros asuntos en nuestra vida. Dios, claro que sabe que nuestra vida tiene cierta necesidad, necesitamos ciertas cosas y lo sabe con mucha claridad. Lo que Dios sabe y lo que pensamos no siempre se va a alinear, esto es un hecho. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La razón es que cuando haces esto una prioridad en tu vida, invariablemente, inevitablemente va a afectar tu perspectiva de lo que es importante en tu vida. Así es que te empezarás a dar cuenta de que la perspectiva del reino va a ganar cierta importancia en tu vida y va a cambiar y transformar la forma en que ves tu vida diaria. Y te va a dar una perspectiva de piedad, piadosa, por llamarla de alguna manera. Y esta, quiero decirte que es la respuesta correcta a esta pregunta. Es decir, ¿qué es lo más importante en tu vida? Tenemos que contestarla desde una perspectiva de piedad. Aquí es donde el reino de Dios tiene el mayor impacto en la vida de cada uno de los hijos del Señor. Porque a medida que tú buscas y comprendes esto, comienzas a ver las cosas en tu vida de una manera diferente. Y esto va a afectar todo lo que haces. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que la perspectiva del reino va a afectar tu vida? Quiero decirte que la perspectiva del reino va a funcionar como una especie de filtro en ciertos temas que son importantes para cada uno de nosotros, que son los que reclaman nuestra atención todos los días de nuestra vida. Si te preguntas cuáles son los temas importantes en tu vida, quiero decirte que hay una respuesta. Tu respuesta va a estar probablemente incluida dentro de 3 perspectivas o 3 categorías: gente, posesiones y tu desempeño o rendimiento. Con respecto a la gente me estoy refiriendo a las relaciones que tienes con los demás. Estoy hablando de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus hijos, de la gente con la que convives. También aquí incluye tu apariencia o la imagen que transmites a la gente. Y también aquí se incluye el aspecto de tu aceptación por parte de los demás, es decir, qué tanto valor le das a la aceptación que las personas te dan a ti y cómo te afecta esta aceptación en tus relaciones. Cuando hablo de las posesiones estoy hablando de lo que tienes, de cuánto tienes y de las cosas materiales. Y cuando hablamos del desempeño o rendimiento me estoy refiriendo a lo que haces y la forma en la que lo haces o lo bien que estás haciendo las cosas. Es decir, tú tienes algo que hacer y tienes el poder para hacerlo, pero hacerlo bien. Cualquiera cosa que puedas decirme sobre lo que es importante en tu vida va a quedar dentro de estas categorías. Y la mayoría de las veces estas 3 categorías describen lo que todos en la vida estamos buscando. Ahora, cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas que crees que son importantes en tu vida tienen que ser filtradas a través de su perspectiva y vas a comenzar a comprender y ver las cosas que son verdaderamente valiosas en la vida. Por ejemplo, vamos a hablar de la gente. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10 y vamos a ver el verso 41 y 42. Ahí el Señor Jesús se encuentra en la casa de Lázaro y dice así: Marta, Marta, respondió el Señor, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha elegido la mejor y no le será quitado. Con respecto a la perspectiva del reino, estamos hablando de un escenario, ahí se encuentra Jesús en esta casa de Marta y de María, y Marta se preocupó por atender la casa, arreglar y preparar lo que era necesario, mientras que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que él estaba enseñando. Cuando vemos esto en perspectiva, algunos decimos, ¿por qué Marta no se para a ayudar a María? Sin embargo, el Señor Jesús le dice, detente un poco y escucha lo que es importante. La perspectiva del reino en ese asunto en particular es tu relación con el Señor Jesucristo y la aceptación que obtienes de Él debe ser lo más importante en tu vida. Si no tienes resuelto ese tema, no importa cómo te lleves con la gente, no importa cómo vivas con la gente, si tu relación con Cristo no está bien fundamentada. Las relaciones en la tierra pueden fallarnos. Este es un hecho en la vida, pero Dios, te garantizo, nunca te fallará porque Él es un Dios fiel. Eso no quiere decir que las relaciones con tu familia o con tus amigos o con otros creyentes no sean importantes. Lo que está diciendo es que tú tienes que filtrar las relaciones para que puedas, a través de la perspectiva del reino, identificar las que son verdaderamente importantes de aquellas relaciones que no lo son.
Recuerdo cuando era adolescente que nos decían que con lobos anda, aullar se enseña. Esa era una forma de decirnos que dependiendo del tipo de amistades que tú tenías, estas iban a afectar o no iban a afectar tu vida. Y de hecho, mis padres cuidaron mucho el tipo de amistades que teníamos cuando éramos adolescentes. Nos prohibían cierto tipo de horario, cierto tipo de personas y tenían cuidado con respecto a las amistades que teníamos. Supongo que esto fue muy particular contigo. Recuerdo que esto también marcaba mucho la perspectiva de con quienes te juntabas a la hora de ir al colegio. Si tú te juntabas con los que estaban haciendo, por ejemplo, ejercicio, ibas a ir todo el tiempo a enfocarte en eso, pero si tú te juntabas con los que iban a la biblioteca, seguramente ibas a ser de ese tipo de grupo. Así es que la gente que está a tu alrededor influye. Por ello es importante que la primera persona, la persona más importante o la relación más importante para ti sea el Señor Jesucristo. En la medida en que te acerques más a Él, lo conozcas más a Él, afectará la forma en la cual te comportas. Así es que la perspectiva del reino nos permite filtrar nuestras relaciones y nos permite descansar en Él sabiendo que nuestra imagen va a ser más semejante a Cristo y esto nos va a acercar más a Él y sabremos que somos afectados por este enfoque del reino. Vamos a hablar ahora de las posesiones. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente, segunda a los Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Con la perspectiva del reino, comienzas a darte cuenta de que las cosas de más importancia no son la cantidad que acumulamos aquí en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? No importa el tamaño de tu cuenta de cheques, no importa el tamaño de tu casa, no importa el tipo de vehículo que tienes. Quiero decirte que todo esto se va a quedar cuando partamos de esta tierra. Así es que muchas veces nos ponemos ansiosos y nos preocupamos por este tipo de cosas y por lo que tenemos y cuánto tenemos. Y no nos preocupamos o no disfrutamos o no nos regocijamos con las cosas que tenemos en Cristo Jesús. No hay nada en esta tierra que te pueda traer paz, como la paz que Dios te puede dar al saber que tú posees una riqueza espiritual en Cristo Jesús. No importa en qué circunstancia te encuentres, su abundancia siempre estará disponible, aunque no necesariamente va a ser de la manera que esperamos. Aquí mismo en esta carta, en el capítulo 4, 2 Corintios 4, versos 17 y 18, dice lo siguiente: porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. En otras palabras, enfócate en lo que es eterno. El Señor Jesús lo dijo de otra manera. Él dijo que tendríamos que preocuparnos por hacer riquezas en el cielo. Imagínate por un momento que toda tu inversión en la vida se vuelve nada. En esta carta también Pablo, en la carta a los Corintios, Pablo habla de que estamos sobreedificando en el fundamento que es Cristo Jesús y que nuestra edificación, las cosas que hacemos después de conocer a Cristo, aplicar este enfoque del reino, esta perspectiva del reino a nuestra vida, va a permitir que vayamos construyendo. Dice que algunos van a construir una casa con madera, otros la van a construir con hojarasca, es decir, con hojas secas, otros lo van a construir con piedras y así vas acumulando de alguna manera la construcción. Pero dice que todas estas edificaciones, todo lo que en lo que inviertes tu tiempo, va a ser filtrado por la perspectiva del reino, va a ser pasado por el fuego y lo que resulte, lo que quede después de que pase por el fuego, va a ser lo que tú vas a tener delante de Dios en el reino. En otras palabras, lo que haces aquí sí va a ser evaluado como hijo de Dios. Y va a ser evaluado y dice que el que haya invertido en construir una casa de hojarasca o de madera, pues ¿qué va a pasar cuando pase por el fuego? Va a ser consumido. Sin embargo, si se pasa por
una piedra preciosa por el fuego o se pasa un metal por el fuego, este no va a ser destruido. Así es que invierte en aquello que va a ser eterno, en aquello que tiene trascendencia más allá de esta vida. Por último, la tercera enfoque, tu rendimiento o desempeño. Probablemente una de las actividades más paralizantes que afectan a las personas tiene lugar cuando las cosas importantes en tu vida están relacionadas con tu desempeño. Pero con la perspectiva del reino, esto se filtra y lo que queda es el entendimiento de que Dios, para Dios no es significativo lo que haces o lo bien que haces las cosas, no, sino para Dios lo más importante es quién eres, que eso es lo importante. Una vez más, no estoy diciendo, y la Biblia no lo dice en ninguna parte, que lo que hacemos no es importante. Lo que estoy diciendo es que lo que hacemos no es lo más importante, porque la Biblia es muy clara en que lo que hacemos debe fluir de quiénes somos y eso es lo más importante para Dios. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué eres en Cristo? Esto es lo importante y obviamente lo que haces va a ser el resultado de lo que eres en Cristo. Quisiera que me acompañaran al libro del profeta Isaías, capítulo 29. Isaías 29. Y quisiera que leyéramos desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Isaías 29. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí está basado en mandamiento de hombres. Por eso, he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá la sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará. Ay de los que se esconden de Jehová en lo profundo, encubriendo los planes, realizan sus obras en las tinieblas, diciendo: ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Cómo trastornaráis las cosas? ¿Acaso el alfarero será considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha sido hecho dirá de quien lo hizo, él no me hizo? ¿Dirá que ha sido formado del que lo formó? Él no tiene entendimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Para Dios es importante quién eres en Cristo Jesús. Muchas veces creemos que Dios no nos ve, que Dios no sabe quiénes somos, que Dios no entiende o que como no lo vemos, esto no sucede. Escuchaba a una persona que decía: como no te veo de una manera, entonces no es cierto. Esto desgraciadamente está filtrándose en nuestra cultura contemporánea. Muchos creen que porque lo ven desde un enfoque diferente tiene que ser una realidad diferente. El escritor de los Salmos en el capítulo 51, versos 16 y 17 dice lo siguiente: no te agradará el sacrificio si no lo traería, no te agrada el holocausto si no te lo ofrecería. Los sacrificios que le agradan a Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. A esto Dios no lo desprecia. Para Cristo es mucho más importante, para Dios es mucho más importante que tú creas en Él y que seas hijo de Dios, que hacer otro tipo de actos justos. Es decir, lo que tú hagas por tu propio esfuerzo, para ti únicamente es importante, para Dios no. Para Dios es importante en primer lugar que establezcas una relación clara y formal con Él. Para Él, cuando tú llegas y te acercas a Él y crees en Él y lo pones o lo estableces como el Señor de tu vida, estarás haciendo algo importante. Estarás haciendo lo que Él quiere que hagas. Esta es la perspectiva del reino. A Dios le interesa que tú lo recibas como el Señor de tu vida y que Él gobierne todos los actos de tu vida. Entonces la perspectiva del reino actúa como un filtro sobre todos los temas importantes de nuestra vida, de todos esos temas que reclaman tu atención. Esto nos ayuda a vivir en el momento presente. Hay una tendencia en todos a olvidarnos del presente y vivir en el pasado, en el ayer. O estamos tan preocupados por el futuro, viviendo en el mañana, que en alguna forma no estamos dándole importancia al presente. Algunos son prisioneros de las heridas o alegrías del pasado y otros son prisioneros de las esperanzas o temores del futuro.
Hay una frase que se le adjudica a John Lennon, un compositor uno de los integrantes de los Beatles. Él decía, la vida es lo que sucede mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Es cierto, a veces nos estamos preocupando por el mañana o estamos atados en el pasado y no le damos la importancia que tiene al presente. Santiago en el capítulo 4, Santiago 4, verso 13 al 15 dice, ahora escuchen ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a esta o a aquella ciudad. Pasaremos un año allí, haremos negocios y ganaremos dinero. Vaya, ni siquiera saben lo que pasará mañana. ¿Qué es tu vida? Eres una bruma que aparece por un rato y luego se desvanece. En cambio, debes decir, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto y aquello. En Mateo 6, verso 34, que es en donde estábamos, verso 6, 34, dice lo siguiente, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Con demasiada frecuencia creamos problemas al pensar o en el pasado y evocar temores para el futuro. La perspectiva del reino nos libera de esto también. Cuando buscas el reino de Dios, puedes disfrutar el presente porque lo que sucedió en el pasado no es nada comparado con el presente con Dios y lo que pudiera suceder en el futuro no nos afecta porque sabemos algo. Dios tiene garantía de que nuestro futuro está en sus manos. Y Él sabe que nos va a dar algo mejor y ese lugar va a ser mejor y no va a ser de alguna manera afectado por lo que ocurra en este mundo. De alguna manera todos los seres humanos tendemos a pensar de manera negativa y de una forma muy terrible. Nuestro pensamiento negativo es como una especie de bola de nieve. Y conforme va creciendo esa bola de nieve cayendo sobre una cuesta, se va haciendo cada vez más grande. Mientras es pequeña, la bola de nieve puede ser detenida. Pero conforme se va haciendo cada vez más grande, esa bola de nieve se convierte en algo que ya no puede ser detenido. Así son las historias que tenemos. Todos tenemos seguramente una historia en nuestra vida, en nuestro pasado, en la cual creímos que el mundo iba a terminar ahí. Pero al final estamos aquí y no pasó eso. ¿Qué me dices cuando te enfrentas ante una posibilidad de una evaluación y que ese examen va a determinar tu futuro profesional o tu futuro universitario? Y que dices, si fracaso ya, mi vida se habrá terminado. Sin embargo, ok, reprobaste, encuentras una alternativa y sales adelante. ¿O qué me dices si cometiste un error tan grave que creíste que todo esto se iba a desmoronar, que tu vida iba a terminar terriblemente? Y resulta que tuviste una respuesta diferente. Escuché la historia de un joven que le prestaron su vehículo, el papá le prestó el vehículo que tenían y le permitieron manejar ya, como había cumplido 18 años, tenía su licencia. Estaba muy nervioso al conducir por las calles, el papá le permitió salir, él fue a hacer unas compras, fue al supermercado y él respetó todo lo que le habían enseñado. Él sabía que tenía que realizar todas estas operaciones que tenía que realizar en las compras. Llegó, se estacionó, se vigiló el espejo retrovisor, los laterales, se estacionó de la manera correcta. El auto quedó bien hasta ese punto. Cuando sale del lugar de donde se estacionó, no se había dado cuenta de que en la parte delantera el vehículo había un poste que no se veía por el tamaño. Cuando él gira hacia la derecha, le pega a la defensa y la defensa se daña. El joven, atemorizado, empezó a sentir cómo su corazón latía con gran fuerza y en su mente venía una frase: mi papá me va a matar. Ojalá no hubiera conducido el vehículo el día de hoy. Trató de pensar las formas de poderle explicar a su papá. Sin embargo, él ya no quería inclusive ni regresar a casa. Cuando por fin llegó a casa, le cuenta a la entrada y le dice, papá, le abrazó al papá y le dijo, te amo. Y después le empieza a contar lo que ocurre y el papá le dice lo siguiente, hijo, todos cometemos errores. ¿Qué quiero decir con esta historia? Muchas veces en nuestra mente podemos crear una historia fantasiosa acerca de lo terrible que nos van a ir las cosas. Sin embargo,
todos nosotros en algún punto de nuestra vida necesitamos confiar en que Dios va a atender nuestra circunstancia. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 6 y al 8, dice lo siguiente. Filipenses 4, versos 6 al 8. Por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú le das a Dios el control de tus pensamientos, la perspectiva del reino pone fin al pensamiento que conduce a una preocupación y ansiedad excesiva por cosas que no han inclusive ocurrido. Recuerdo la historia de una persona que llegó a nuestra casa en una ocasión. Hace algunos años teníamos estudios en casa y en una de esas ocasiones llegó una mujer que no habíamos visto, que no conocíamos. Fue invitada por otra de los que estudiaban de manera regular con nosotros la Biblia en esas reuniones. Esta mujer tenía un enfoque muy particular sobre su vida. Ella decía que no era muy bonita, pero que sus ojos eran lo más importante que ella tenía. Esta mujer estaba muy enojada con Dios. Cuando yo le pregunté cuál era el motivo por el que estaba enojada, ella me decía que Dios tenía la culpa porque no evitó que ella se hiciera una cirugía estética en sus ojos. La cirugía salió mal. Yo en realidad no me había dado cuenta de que tenía un problema en la forma, se levantó los párpados, no sé qué exactamente qué fue lo que se hizo, pero ella decía que sus ojos ya no eran los mismos. Y cuando ella me estaba contando su historia, yo le decía, a ver, en algún momento, le preguntaba, ¿en algún momento Dios te dio permiso de que te hicieras la operación estética? Ella me dijo, no, pero tampoco me prohibió hacerlo. Entonces yo me quedé pensando en esto. Con demasiada frecuencia somos como esta persona que creemos que hay ciertas cosas que son importantes. Para ella era muy importante, era una mujer, en aquel entonces ella tendría unos 40 años de edad, estoy hablando de hace unos 20 años. Ella se le estaban haciendo bolsas, las bolsas que van debajo de los ojos, y eso creo que fue lo que se arregló, pero yo no le veía ningún defecto. Ella decía que le habían dañado lo más bonito que tenía de su persona. Yo le decía a esta mujer, creo que le estás dando demasiada importancia a algo que tarde o temprano va a ocurrir con todos nosotros. El desgaste físico y el desgaste de nuestro cuerpo es natural. Muchas veces las personas que se operan lo hacen con el sentido de quererse sentir jóvenes o permanecer jóvenes o retardar algo que es inevitable, el paso del tiempo en nuestra vida. Sin embargo, ella culpaba a Dios por la decisión que ella misma había tomado. Así es que yo le decía, esto no es lo importante. Si tú no estás bien con Dios, si tú no estás preocupada por tu relación con Dios, créeme que no importa que vayas muy, muy guapa delante de Dios, te va a mandar al infierno o vas a ir al infierno muy guapa, pero esto no te sirve de nada. El asunto es que con demasiada frecuencia las cosas que creemos que son importantes en la vida no lo son y no veremos las cosas que verdaderamente importan en la vida, ni valoraremos realmente lo que valora o que deberíamos de valorar desde la perspectiva de Dios. Dios quiere que tengamos una perspectiva del reino en nuestra vida, una perspectiva que nos permita ver las cosas que son valiosas en la vida, una perspectiva que nos ayude a encontrar la alegría en el presente y una perspectiva que nos permita tomar control de nuestros pensamientos que no afecten lo que es nuestro futuro. A la luz de lo que vemos en el reino de Dios, probablemente lo más importante que hemos descubierto es esto. Es lo siguiente. Es un reino que puede ser parte, del que puedes ser parte ahora mismo. Más aún, es un reino en el que puedes vivir tu vida presente, aquí y ahora. El asunto es que si tú estás listo para vivir en este reino, si tú quieres vivir en este reino. El Señor Jesús en Mateo, precisamente 6:31 al 33 dice, así es que no se preocupen por el qué comeremos o el qué beberemos,
¿O qué vestiremos? Dice, porque los gentiles corren tras estas cosas y tu Padre Celestial sabe que las necesitas. Quiero aclarar algo, no se trata de que te detengas en la vida y que esperes que las cosas caigan del cielo. Te estoy diciendo que debes preocuparte por hacer tu vida a partir de lo que el reino establece, es decir, lo que es verdaderamente importante, y no preocuparte porque no tienes algo que no necesariamente necesitas en este momento. Yo sé que el Señor tiene la posibilidad de bendecirnos de manera milagrosa en nuestra vida, pero también sé que es necesario que trabajemos, que es necesario que nos esforcemos. Así es que Él busca que primero nos arrepintamos porque el reino de los cielos está cerca. Este es el punto principal de la predicación del Señor Jesús acerca del reino, que entremos y seamos parte del reino de Dios. No importa lo que tengas, no importa dónde vivas, no importa quién seas, si tú no estás dentro del reino de Dios, si Jesús no está en tu vida, no es importante ninguna de estas cosas. Así es que en la medida en que tú le des el tiempo, le des la oportunidad a Dios de ser parte de tu vida, en esa misma forma tú habrás de ser y participar en el reino que Dios ha establecido. Este reino es un reino eterno, es un reino permanente y es un reino en el cual tendrás gozo y paz en tu vida. Así es que hoy quiero invitarte a que si tú no has recibido al Señor Jesús como el Señor de tu vida, lo recibas en esta mañana, en primer lugar. Y si tú ya lo has recibido, quiero invitarte a que le des la perspectiva correcta a todos los temas importantes o que valoras en tu vida. Las personas, las posesiones y el desempeño que tengas. Cada una de estas áreas es importante en tu vida, pero desde la perspectiva del reino tienen una perspectiva correcta y piadosa, que es la perspectiva que nos permite vivir sin afanarnos, sin preocuparnos y estar descansando en la promesa de un Dios misericordioso. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Hoy venimos ante ti reconociendo que no somos merecedores de tu gracia. A veces, Señor, estamos tan preocupados por las cosas que han ocurrido en el pasado y que afectan nuestro presente y que no nos permiten vivir. O estamos preocupados acerca de lo que posiblemente vendrá en el futuro y que también, Señor, no nos permite disfrutar la bendición de este presente. Hoy, Señor, queremos en nuestro presente, queremos pedirte que seas el Señor de nuestra vida. Queremos, Señor, suplicarte que tú gobiernes nuestro corazón y nos des la perspectiva correcta acerca de estas cosas o de estos temas que valoramos, sobre las personas, Señor, sobre las posesiones y sobre nuestra forma de vivir. Te pedimos, Padre, que nos permitas tener esta perspectiva del reino, una perspectiva piadosa acerca, Señor, de lo que verdaderamente es importante y de lo que debemos valorar. Por encima de todo, Señor, tú eres lo más importante para nuestra vida. Si tú no estás en nuestra vida, no importa todo lo demás. Pero una vez que, Señor, entregamos nuestra vida a ti, Señor, que tú gobiernas nuestra vida, permítenos, Señor, ser glorificados, ir de gloria en gloria, Señor, avanzando en el conocimiento perfecto de quién eres tú y de lo que es verdaderamente importante, haciendo tesoros en el reino de los cielos, Señor, para honra y gloria tuya. Te damos gracias, bendito Dios, porque todo esto es posible gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Hoy, Señor, queremos suplicarte que seas el Dios de toda gracia para cada uno de nosotros. Que la bendición que tu Hijo compró en esa cruz, Señor, sea, Señor, suficiente para cada uno de nosotros. Que veamos realmente la importancia de esto que tú hiciste en esa cruz. Gracias, bendito Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu justicia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente les agradezco el que hayan estado con nosotros, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.